Hola, ¿cómo están? Segundo intento. Vamos a mandarle una invitación a Néstor. Hola a todos, a todas. Ahí está. Hola Néstor, te envío una invitación por interno. Me dice que Néstor no puede unirse. Hola, hola César. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Problemas ¿Cómo estás? tecnológicos. Bien, Sí, gracias. ¿Y tú? muy bien, un gusto estar acá en este vivo que va a ayudar también a que podamos compartir conceptos que van a ser útiles, que suman, que aceleran este proceso de cambios, de transformaciones que muchas personas están deseando, pero que a veces no se animan por ciertas cuestiones que no están como claras. Entonces está bueno, estos vivos sirven para aclarar esos conceptos y para que la persona tome confianza en el camino. Justamente, ese es uno de los temas que me llevó a contactarte. También agradecer tu disponibilidad siempre de transmitir tus conocimientos, el libro, el live. Hartas personas de acá de Chile, amigos, compañeros de yoga, han ido a tus centros también, Ujú. así que había interés. Eh, y bueno, partir preguntándote, o más bien, como alguna forma, siento que las personas que son buscadoras, ya sean los grandes estudiosos de la salud humana o en otra área, tienen un punto de inflexión en sus vidas que los lleva a buscar, de repente no cuadran con la estructura que plantea el mundo. Y me gustaría Y saber qué te llevó a ti cuál fue ese punto. yo creo que es el punto que nos lleva a casi todos pasar por una experiencia traumática, por una experiencia que te golpea. A veces es un diagnóstico, a veces es simplemente un darte cuenta de que estás desordenado, de que estás mal. Entonces, en ese desorden que es generalmente el sobrepeso, cuestiones de presión arterial, cuestiones que tienen que ver a veces con la lentitud mental, o sea, son cosas que nos van como definiendo como sociedad, porque estamos todos sujetos a las mismas experiencias, porque venimos todos de la misma cultura, del mismo cumpleaños, de la misma escuelita, de los mismos festejos, de las mismas reuniones con amigos, acá es todo el tema de comer asado, de tomar vino. Entonces, claro, eso va generando en cada persona, a su tiempo, en su forma, va generando el desorden. Y hay personas que pueden sobreponerse a ese desorden advirtiendo pocas evidencias, pero generalmente cuando venimos de una vida muy desordenada, donde no se respetan los ritmos circadianos, donde no se respeta la fisiología, donde no hay pautas de higiene corporal, entonces eso se acrecienta y la rapidez con que manifestamos. Hoy estamos manifestando problemas que hace, no sé, 40 años atrás eran problemas de personas ancianas. O sea, y hoy estamos sufriendo esas cuestiones, personas de 30 años, personas jóvenes, niños, que están con colesterol, con obesidad, con resistencia a la insulina o insulinodependencia. ¿Por qué? Porque la vorágine y la aceleración de esta alimentación industrializada, de esta vida con mucha competencia, de mucho estrés, de mucha inseguridad, hace que las personas se desbalanceen más rápido.
Entonces los correctivos hay que aplicarlos con mayor antelación. Y bueno, lo ideal sería, como enseñaba en el higienismo, hacer prevención, o sea, generar una política de anticiparnos a las catástrofes. Pero a veces las personas son como insensibles a todos los mensajes que manda el cuerpo y hasta que el médico no le da un diagnóstico de estos arteros, estos diagnósticos que nos asustan, hasta ahí es como que no tomamos conciencia de lo que tendríamos que hacer. Y bueno, sí, siempre los problemas se pueden resolver. El tema es evitar llegar a estas historias de tanto extremo, porque después las salidas son más dificultosas, ya son más costosas. Salir siempre vamos a poder salir. Cambiando el rumbo del barco podemos salir. El tema es no esperar hasta el último momento. Hay personas que esperan, vienen por un río navegando y están a 100 metros de la cascada y ahí recién van a dar el golpe de timón para invertir el camino. Y a veces no hay tiempo porque estás muy cerca ya del precipicio. Es como que venimos alegremente pensando que está todo lindo. Claro, en el horizonte ves la llanura, pero hay un barranco ahí. Sí, sí, sobre todo en lo que comentabas tú, los casos de diabetes en niños o enfermedades que se están pasando generacionalmente más directas estos últimos años, son cosas que hace algunas décadas no se veían. Te quería preguntar, porque uno de los temas centrales que se puede ver en tu libro o en tu trabajo es la depuración. ¿Qué importancia tiene la depuración en la recuperación de la salud o en el estado actual de la humanidad, por decirlo así? Es fundamental porque si queremos resetear nuestra estructura, nuestro ecosistema, si queremos que el sistema se recupere, se regenere eficientemente y tenga esa continuidad regenerativa que es la que mantiene la longevidad, porque básicamente la longevidad se basa en una regeneración permanente, en una diversidad microbiana, en una actividad física, en estar en contacto con la naturaleza. Bueno, son todas las condiciones que hacen a las zonas longevas, estas zonas azules de personas longevas. En esos casos, la depuración, digamos, es como que se va autorregulando, el cuerpo mismo se va autodepurando, pero en las vidas citadinas, en las vidas de estrés, de modernismo, eh, la aceleración del ensuciamiento hace que la depuración sea lo básico, es el primer paso. Si queremos recuperar orden, tenemos que empezar por limpiar. Porque hay mucha gente que empieza al revés, empieza cambiando la alimentación. Y yo les digo, eso es empezar por atrás. Porque está bueno que hay que cambiar la alimentación, un cambio alimentario es una condición necesaria, pero no es suficiente a la hora de restablecer un orden crónicamente perdido, porque son pérdidas de mucho tiempo, de mucha cronicidad. Estamos viviendo o conviviendo con inflamaciones crónicas, con sistemas inmunes que están tildados, que están estresados. Entonces todo eso hace al envejecimiento prematuro, eso hace a la pérdida de la lucidez mental. Es decir, hoy nos asombramos de que hay tanto Alzheimer, tanta demencia senil, pero es la consecuencia de un ensuciamiento que nunca fue atendido. Entonces llegamos ya a un punto dramático, es como en la metáfora que decíamos recién. Queremos dar un golpe de timón, pero ya estamos a 100 metros del precipicio y el barco no alcanza a dar vuelta a tiempo y cae por el barranco. Entonces estas cosas las tenemos que hacer cuando sentimos un llamado. Me parece que es conectarse un poco con el ser, con la esencia y tener esa intuición, esa capacidad de decir, no, yo estoy yendo por un mal camino, tengo que rectificar. Y no esperar que tener un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico de Parkinson para tomar decisiones. Si las técnicas higiénicas se practicaron siempre y sin necesidad de médicos, o sea, es una práctica de autogestión casera. El ayuno, en el ayuno no hay que hacer nada, hay que tomar agua y quedarse quieto. Entonces no es que sea tan complejo. Nosotros lo que pasa es que estamos trabajando con personas que están en la vida cotidiana y que no se pueden parar a hacer 40 días de ayuno, como hacía la escuela hipocrática, pero entonces limpiezas de colon, limpiezas de hígado, limpiezas de riñones, limpiar sangre linfa, sacar las parasitosis crónicas, levantar el microbioma, levantar el oxígeno para que haya más alcalinidad por vía del oxígeno, hacer pausas digestivas, aunque sea un ayuno intermitente o una jornada semanal frutal.
Y entonces sí, una alimentación fisiológica que sería el componente que le da materia prima a la regeneración del cuerpo. Usar alimentos del orden vegetal, vivos o estimulados a través de la fermentación, con enzimas, con oxígeno, con alcalinidad, que no le causen al cuerpo una pérdida de energía digestiva, que se metabolicen muy fácilmente. Entonces, de esa manera, a través de frutas, hortalizas, semillas, logramos una buena materia prima de calidad que al cuerpo no le quita energía y que nos permite una buena regeneración y una buena limpieza. Entonces, la limpieza y la alimentación van juntas, van a la par, no las podemos disociar. No podemos empezar por una cosa y después hacer la otra. Claro. Es como las células, ¿no es cierto?, que tienen esta doble función de nutrición y eliminación, y así en en toda la biología, en todos los seres vivos. Claro, Eh, imagínate si la célula dice, no, dice, yo ahora me nutro, dice, después el mes que viene vamos a empezar a limpiar. No, claro, te nutrí y te limpié al mismo tiempo. El alimento entra y hacemos caca todos los días, porque entra y sale, tiene que haber un flujo. Si claro, cortamos ese flujo, estamos listos. claro, eso pasa. Y hoy uno de los Sí, grandes problemas que hay es la función intestinal. O sea, tenemos el gran drama de el estreñimiento o del colon irritable, ¿no? De donde se alternan diarrea con estreñimiento, pero el tránsito lento femenino es un drama. sí, sí. Néstor, y continuando con ese tema, de los, bueno, hay un montón de comestibles, ¿no es cierto?, que son los que podemos encontrar en los supermercados, productos No, envasados, que no, no se adaptan, en los sí, supermercados no vamos a encontrar nada. que no se adaptan fisiológicamente al organismo, ensucian, pero dentro de los Es que alimentos, fíjate que en el supermercado no vas a encontrar alimento fisiológico y ni siquiera los productos de limpieza, porque los productos de limpieza del supermercado son tóxicos que también se absorben a nivel de la sangre. Cuando vos usas en tu hogar así, esos productos de limpieza, te estás intoxicando la sangre. Entonces, no tenemos que ser clientes del supermercado, claro. me Eh, parece, ¿no? Están todos esos comestibles, ¿no es cierto?, que no se van a adaptar al organismo, que no generan un ensamble con nuestra fisiología, pero dentro de los alimentos que han sido consumidos tradicionalmente, por ejemplo, por culturas precolombinas, mesoamericanas, que son todos estos granos, maíces, incluso carnes, lácteos, que son históricamente han servido como de supervivencia al humano. ¿Cómo los consideras tú a nivel biológico? A nivel biológico, para estas culturas, en su época, eran una diferencia entre la supervivencia y la extinción. Entonces no tenían muchas opciones de andar eligiendo. O sea, tenían maíz, comían maíz. Los chinos tenían arroz, comían arroz. ¿Qué otra cosa iban a hacer? Había que llenar la panza. Entonces, como mecanismo de supervivencia estuvo buenísimo. La agricultura dio un impulso a la multiplicación de la especie humana, porque permitió que en épocas de carestía, con unos sacos de cereales, podías tener la subsistencia del invierno, que era cuando climáticamente no tenías la agricultura o la naturaleza que te daba frutos. Pero era un contexto donde no había posibilidad de elegir, era supervivencia, por eso esos granos eran adorados y hasta eran como establecidos como jerarquía divina, porque es lo que permitía, a los mayas el maíz le permitió la supervivencia y la expansión. Pero ¿qué pasa? Ellos lo podían procesar, primero porque no tenían opción, y segundo, porque no tenían la mucosa demasiado permeable, porque no tenían las problemáticas modernas de la irritación de colon, porque bueno, estaban en ese contexto. Entonces, antiguamente, digamos, al no haber una mucosa demasiado permeable, los problemas quedaban limitados al intestino y se evacuaba. Y ellos tenían buena actividad física porque se movían, tenían que hacer, tenían que construir, pero nosotros estamos en el otro extremo, donde en realidad somos sedentarios, estamos todo el día sentados en la silla, que no es natural para el mono frugívoro, no es una posición natural estar muchas horas sentado en una silla. No hacemos actividad física, no hacemos desgaste, tenemos irritación, tenemos la mucosa demasiado permeable, tenemos un sistema inmunológico tildado, tenemos parasitosis que han entrado a los sistemas internos que antes no existían. Porque fíjate que hace 100 años atrás
los parásitos con que convivía el ser humano eran básicamente intestinales. Comías un alimento con parásitos, desarrollabas una teña, una lombriz solitaria, y ahí terminaba la historia de los parásitos. Cuando nosotros rompimos la barrera de la mucosa, que se hizo demasiado permeable la mucosa intestinal, los huevos, quistes y bichitos pasan al flujo sanguíneo de la vena porta, van al hígado y del hígado se desparraman en todo el cuerpo. Entonces tenemos parasitosis interna que nuestros ancestros no tenían. Tenemos el sedentarismo que nuestros ancestros no tenían. Tenemos una vida artificial que nuestros ancestros no tenían. Entonces tenemos una serie de hándicap y no vamos a poder procesar. Y además, una cosa era esos granos de cultivos precolombinos y otra cosa es lo que te venden las multinacionales ultraprocesado, transgénico y cargado de agroquímicos. Entonces no podemos decir, bueno, yo me como una tortilla de maíz del supermercado porque los mayas comían tortilla de maíz, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Y en este nuevo contexto de las migraciones, ¿no es cierto? Y de esta movilidad de continente a otro en poco tiempo, también los parásitos ya tienen una capacidad de adaptación muy grande y ya están en casi todo el planeta. Bueno, Eh, pero es que César, los parásitos siempre tuvieron capacidad de adaptarse. El problema es que antes no encontraban receptores, no encontraban ambientes receptores, porque había estos mecanismos de la oxigenación, de la actividad física, de la sudación, del control del consumo, porque tampoco pensemos que los precolombinos comían así 10 hamburguesas con cerveza, o sea, comían su tortilla y demás, pero dentro de una frugalidad, dentro de una parsimonia, tenían claro, regímenes de ayuno, las culturas siempre han desarrollado, los chamanes desarrollaban las técnicas de ayuno, de sudación, de eliminación, de sauna, de inipis. Entonces había un contexto. Nosotros estamos en el desaforo, para colmo, este tema del alimento moderno y del delivery ha hecho que la gente ni siquiera se levante de la silla para ir a comprar el alimento, te lo traen a casa, te golpean la puerta y te lo dan. claro, hay una, bueno, en el cuerpo cuando está en una tensión que le permite generar un metabolismo, una hormesis, por ejemplo, en este caso de los pueblos precolombinos, el contacto de los pies descalzos con la tierra, el agua, ¿no es cierto?, con la piel, el aire, el agua, el sol, hace de que haya un equilibrio que hoy no está Lógico. porque vivimos prácticamente encapsulados. Encapsulado y con burlete y dobles vidrios térmicos para la inercia de la calefacción, pero yo siempre digo, en esas burbujas que nos creamos, que son nuestros departamentos, que son muy ecológicos porque no se desperdicia la calefacción, pero tampoco entra el oxígeno. Claro, claro. Entonces, una cosa es estar en la naturaleza respirando aire puro bajo los árboles, otra cosa es estar en una cápsula de vidrio donde no entra el oxígeno y donde el sedentarismo te pasa factura y donde el otro problema es que la competitividad de este sistema moderno, esta especie de también de supervivencia por la competencia que ellos no tenían, porque en realidad no competían, sino que cooperaban, las tribus, los grupos trabajaban en cooperación, no en competencia. La competencia te estresa y frente al estrés tenés que apagar ese fuego del estrés y ahí estás comiendo productos industrializados para apagar ese fuego. Y lo que haces es echar más queroseno al fuego, no es que lo apagás, porque generas más inflamación. Sí, así es. Néstor, hablando esto de temas más actuales y ligándolo con esto, ¿qué, qué opinas tú en cuanto al cambio de alimentación y a la depuración como a nivel social, a nivel de sociedad, de cambio de conciencia? Uh -huh. ¿Cuál crees que es la Mira, importancia? yo estoy viendo, lo que estamos viendo en las consultas, porque nosotros hacemos consultas online, estamos en consultas con gente de distintas latitudes, lo que vemos en los grupos que vienen al espacio, que hay una masa crítica que se está expandiendo mucho más rápido de lo que percibimos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque es un momento de evolución planetaria, es un momento de cambios de frecuencias del planeta, y donde prácticamente te parece que no sé por qué se me ocurrió ocuparme de mi depuración, o sea, te vino así no te vino la idea, es decir, hay una vibración cósmica que nos está llevando a un salto cuántico. Entonces ya hay grandes masas de personas
quizás cambian sus hábitos porque los golpeó la celiaquía o porque son papás de un chico con trastorno de desarrollo, de Asperger o autista, o porque te pegó un Parkinson, entonces porque te marcan el camino, tenés que tomar un cambio. O porque sentís ese llamado interno de que algo tengo que hacer con mi vida, porque no me gusta la vida que llevo, no me gusta sentirme cansado. La gente hoy se siente con fatiga crónica, están como si todos los días corriesen maratones y están que no dan más y en realidad estamos siempre en la silla y el único esfuerzo físico que hacemos es levantar el mouse de la computadora. Entonces, obviamente que eso te llama a decir, no, no estoy contento conmigo mismo, no estoy contento con mi estado, tengo que hacer algo por mí. Y fíjate que hay una masa crítica que es tan importante en los cambios, que fíjate que la industria, porque la industria tampoco en las grandes corporaciones no son la Madre Teresa de Calcuta. O sea, lo que hacen lo hacen por intereses económicos. Fíjate que las industrias lácteas, acá por ejemplo tenemos en Argentina la industria láctea que marca el ritmo, se han puesto a fabricar leches de semillas, leches de almendra, leches de avena. ¿Por qué una corporación va a pasar a hacer leches de semilla compitiendo con su leche de vaca? Porque están perdiendo mercado y porque se están dando cuenta que hay un mercado de millennial, de gente con problemas, de intolerantes, alérgicos, que ya no quieren más la proteína animal y que van al vegetal. Entonces los tipos no quieren perder ese mercado. Mm, Dice, bueno, quieren vegetales, le damos vegetales, pero le facturamos igual. O sea, ellos no quieren dejar de facturar. claro. Es mejor Fíjate, hacerlo en esta casa. empresa, la empresa número uno del planeta que hace mayonesa, ahora sacó unas mayonesas para veganos, sin huevo. O sea, la misma porquería de siempre, pero con la etiqueta que es vegana. Claro, sí. Uno de los ¿Por grandes qué? ¿Pero por problemas, qué sí. hacen eso? ¿Por qué gastan en marketing? Claro, Porque se porque dan hay cuenta que hay un mercado emergente y no una quieren quedar demanda. afuera. Mm, sí. Néstor, otra pregunta. Cuando las personas se ven, por ejemplo, enfrentadas a cambios de hábitos, por decirlo así, porque los hábitos de alguna forma son los constructores de nuestra vida, ¿no es cierto? Ujú, La vida y la salud también es el resultado de lo que hacemos repetidamente durante mucho tiempo, entre ujú. otras cosas. Entonces, lo que más cuesta es cambiar ánimo o tener una fuerza de voluntad para, ¿no es cierto?, de alguna forma lidiar con esta presión de la inercia cultural. ¿Qué consejo le darías tú a las personas para empoderarse y poder, de alguna forma, sobreponerse a esto, a sus propios limitaciones? Básicamente es un estado de conciencia, por lo tanto tenemos que reconocer que estuvimos en el error, que nos equivocamos, que rectificar es de sabios. O sea, el sabio se da cuenta que se equivocó y rectifica. Persistir sería de tontos. Y además porque el mejor incentivo que vamos a tener es empezar este camino. Y yo te aseguro, nosotros planteamos los 6 andariveles. Cuando la persona transita los primeros 8 días de estos 6 andariveles, que tiene su primera hepática profunda, que ha hecho 4 colónicas, que ha hecho cambios en la alimentación, que ha generado ya sus 8 días de jugos verdes, los cambios son muy importantes. Es muy visible la mejora. Entonces, eso opera como esa zanahoria que hace que el burro camine. Porque como dices tú, el burro es medio empacado, no quiere caminar. Le cuesta moverse al burro, pero si vos le mostrás una zanahoria, el burro se mueve. Entonces, ¿cuál es la zanahoria? Y que en 8 días logre todas estas mejoras, vamos por más. Quiero más de esto. No me voy a quedar con un poquito de mejora. Entonces, eso opera como una autorregulación hacia lo positivo. Ahora, en el medio va a estar la crisis. Es decir, eso es lo que la gente tiene que entender, que la crisis, la bendita crisis, es lo que nos está marcando la sanación. Entonces, que yo tenga crisis, me marca que estoy por el buen camino. Ahora, esas crisis, ¿qué pueden ser? Crisis depurativas físicas, podés tener aftas bucales, podés tener granito, dolor de cabeza, te pica todo. Bueno, esa es la crisis física, esperable y deseable, porque es lo que garantiza que las toxinas y los parásitos empiezan a salir. Pero también se mueven crisis emocionales que te permiten limpiar esa basura emocional que a veces arrastramos inconscientemente. Y las crisis de abstinencia, porque estamos dejando drogas Claro. pesadas.
que consumimos en cantidad. O sea, la harina y básicamente la harina y los lácteos son cosas que se consumen en grandes volúmenes y es morfina, benzodiazepina. Entonces, cuando cortás con ese suministro de drogas, viene una crisis de abstinencia. Y entonces hay que saber que esa crisis de abstinencia es mi desafío para ver cuán validado estoy, cuán asentado en mis convicciones estoy, y eso me impulsa a estar mucho más firme, porque sé qué es lo que se está moviendo para que yo sane. Entonces, si yo tomo conciencia de todo el proceso, por eso nosotros lo advertimos, no para asustar, sino que lo advertimos para que la persona tome conciencia de lo que está haciendo. Y tome conciencia de que en definitiva, él es el que va a hacer el proceso y no nosotros. Nosotros los acompañamos, los guiamos, pero el instructor siempre lo que hace es educar, explicar y acompañar. Pero el proceso, las tomas de decisiones y la sustentabilidad tienen que ser del protagonista. Es el protagonista el que ha hecho el lío, es el protagonista el que va a resolver el lío, es el protagonista el que va a buscar de manifestar su mejor versión. Entonces yo creo que ese nivel de conciencia te empodera, porque empezás a tener una verdadera responsabilidad de tu vida, te estás haciendo cargo de tu vida y estás generando todo lo necesario para que tu mejor versión esté manifestada en tu cuerpo físico, para que no seas una vida mediocre, para que no tengas esa mediocridad funcional a la cual mucha gente se resigna. Porque hay mucha gente que le echa la culpa a los años, dice, bueno, los años no vienen solos. ¿Qué tienen que ver los años? Podemos tener 140 años y estar bien, y podemos tener 30 años y estar destruidos. O sea, no es un problema de años, es un problema de ensuciamiento, es un problema de toxemia, es un problema de parasitosis, de acidosis, de inflamación crónica, no de años. Entonces, tú dirías que lo primero es reconocer el error, ¿no es cierto? Claro, tener ahí un momento de humildad. Y más que humildad, yo creo que es toma de... Porque fíjate que la sociedad nos está ayudando mucho. Hoy en día, por ejemplo, si buscas en los medios electrónicos, vas a encontrar tanta evidencia de los lácteos, del trigo, de los transgénicos, o sea, tenés mucha información como para validar un cambio. Ya no haces un cambio porque se me ocurrió, sino porque el entorno te lo está manifestando. Eso hace 10 años atrás no era posible. Fíjate que aparezcan portadas de revistas que hablan de lo malo que es el producto lácteo, portales de salud como el gobierno de Canadá o como las universidades que ya empiezan a decir que los lácteos y la proteína animal no son alimentos de primera línea. Entonces, es decir, todo eso que se está dando en los medios ayuda también a que no nos sintamos tan raros, porque hace 10, 20 años atrás el vegetariano era un raro. Y ya ahora no es raro porque ya es masivo y ya te tienen que, justamente por este tema de los, fíjate que en los vuelos, en los aviones, si vos aclarás que sos vegano, se cuidan muchísimo de no darte una proteína que te pueda generar una alergia, no quieren un juicio, no quieren lidiar con reacciones alérgicas en el medio de un viaje. Entonces ya hay como una toma de conciencia a nivel de sociedad de que esto es parte de la nueva modalidad y de la nueva humanidad. Claro. Y es también algo urgente porque hay todo un tema medioambiental, ecológico también, y eso de alguna forma nos manifiesta de que todo lo que hacemos individualmente genera una repercusión a nivel global. O sea, somos el planeta y los seres humanos es un solo ecosistema, con Así es. distintas funciones, pero estamos todos dentro de este gran organismo. Pero fíjate que la proteína animal es un tema que se nos corta, primero por lo que tú dices de la cuestión ambiental, porque ya no es sustentable el feedlot, ya no es sustentable la producción agrícola de gran escala para alimentar a 7.000 millones de personas comiendo carne. Eso es imposible, necesitaríamos otro planeta. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? A eso se está sumando la toma de conciencia, porque las nuevas generaciones no aceptarían algo que nosotros un poco homologábamos. Yo me acuerdo cuando yo era chico en los años 60, iba a la casa de mi abuela y los domingos se juntaba la familia y mi abuela que tenía gallinas, a la mañana mataba a la gallina que íbamos a comer después al mediodía. Y nosotros veíamos que la abuela le cortaba el cogote a la gallina y no nos provocaba nada.
Es decir, era como que lo aceptábamos porque lo hacía la abuela. Fíjate un niño del 2020, del 2021, a un niño, ponlo en la situación de que su abuela tome un pollo y lo descogote. La Ese niño va a demanda. decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo va a matar un animalito? ¿No tenía otra cosa para comer? Entonces ya es un nivel de conciencia de las nuevas generaciones que no aceptan la violencia, que no aceptan esto de comerse animales. ¿Qué es eso de andar comiendo animales? Tenemos aguacate, tenemos semilla, tenemos verdura, tenemos fruta, ¿por qué tenemos que comer animales? Entonces se junta lo medioambiental con la conciencia expandida y eso no tiene vuelta atrás. Néstor, hay un tema ahí que, eh, bueno, hay divergencia, ¿no es cierto?, en las miradas en torno a la salud y en realidad a la naturaleza humana. Y en las redes siempre me aparecen publicaciones de incluso médicos, deportistas, etcétera, que hablan de los beneficios de la dieta cetogénica o keto, que es principalmente en base a grasa saturada, bueno, carne, lácteos. Y bueno, ahí yo me entretengo comentando, pero, pero me gustaría saber qué piensas tú, porque ellos tienen Pero, pero no es cuestión, dudas de... no es cuestión de opinología, es una cuestión de evidencia. Todas estas personas, porque fíjate, ¿por qué se enamoran de la dieta cetogénica? Porque vienen atiborrados de harina. Entonces, ¿qué hace la dieta cetogénica? Te saca las harinas, te saca los carbohidratos. Y aparentemente, las primeras semanas te sentís mejor. ¿Por qué? Por efecto de que sacaste los carbohidratos. Pero estás metiendo, o sea, salí de Guatemala y te metés en Guatepeor porque empezás a meter proteína animal con toda la carga ácida que genera, con el ácido úrico y demás. Y después de un mes de hacer una dieta cetogénica, empiezas a entrar en crisis renal, empiezas a tener una cuestión de acidez, de reflujo. Entonces, es una cuestión de contexto. O sea, está bien sacar los carbohidratos, está bien sacar los cereales, pero no reemplazar cereales con proteína animal. Es una locura. Es acidificante, es inflamatoria. Fíjate que los alimentos que más inflaman, justamente la proteína animal, tiene un poder inflamatorio terrible, porque tiene un poder, una capacidad de generar más inflamación crónica que otros alimentos. Entonces no podés resolver un problema inflamando, porque estás creando un nuevo problema. Entonces no es una cuestión de opinología. En todas las culturas siempre han existido pasos hacia lo mejor o situaciones menos peor. Cuando se puso de moda la macrobiótica, por ejemplo, que se puso de moda a través de la invasión en Estados Unidos, que era en la década de los 70, donde el desenfreno alimentario estaba empezando a cobrar ya sus primeras víctimas, aparece la macrobiótica y claro, con el arroz maní y el gomacio, salías del McDonald's y de la Coca-Cola y era buenísimo el paso, pero era un paso. No te podés quedar toda la vida con el yamaní y el gomacio como si fueran la panacea, porque en realidad lo que hicieron fue bajar un problema, pero va a empezar a crear otro problema. Son carbohidratos que van a generar más desarrollo de cándida, entonces los macrobióticos andan con estos problemas de cándida, de fungosis, y porque también acidifican, porque el cereal al estar cocido evapora oxígeno y se convierte en ácido. Entonces, todos esos contextos hay que verlos. O sea, puede funcionar en un momento corto como una transición, pero no te podés quedar pegado a algo que no es fisiológico. O sea, nosotros somos básicamente monos, somos frugívoros, somos monitos, somos primates. El primate no puede comer granos de almidón. Es decir, el grano de almidón en la naturaleza evolucionó a los plumíferos, a los granívoros, a los pájaros, a las aves. Las aves están dotadas para comer granos de almidón crudo. O sea, en la selva un mono no va a agarrar a un puñado de arroz y se lo va a empezar a masticar. El frugívoro va a buscar frutas, una hoja, una semilla, pero no va a masticar un grano de almidón. Claro. Ahí, por ejemplo, bueno, desde los paleontólogos y toda la evidencia que hay, se sabe de que la anatomofisiología digestiva y completa del ser humano es frugívora. Pero para Y es todos estos elementos, fermentativa, y es fermentativa. Eso es lo importante. Hoy en día, con el saber que hay de la microbiota,
entendemos que somos fermentadores naturales. No claro. tenemos la capacidad fermentativa tal vez de un herbívoro como la vaca, pero tenemos nuestro sistema de colon que fermenta. Entonces nosotros tenemos que empatizar con la fermentación porque es nuestra forma de predigerir alimentos, de convertirlos en alimentos mejores a través de un proceso que no los daña, porque no hay daño térmico, sino que estimula la producción de enzimas, de oxígeno, de bacterias, de probióticos. Ese es un saber que nos ayuda, nos ayuda a potenciar nuestra microbiota y nuestro sistema fermentativo. ¿Te ha tocado ver casos de personas con dieta cetogénica saliendo de dietas keto? Claro, sí, por supuesto. Y sí, y bueno, ¿y qué pasa? Es decir, ok, y sí, hiciste un paso, ahora corregí ese paso. Está bueno porque en realidad no es que esté mal. La persona tiene que ir aprendiendo y validándose de su experiencia. Nosotros repetimos siempre el credo del Buda, que el Buda dijo, nunca le crean a otro ser humano, porque puede estar equivocado. El Buda dijo, crean únicamente en lo que ustedes experimenten, verifiquen y acepten, después de someterlo al propio discernimiento y a la voz de la conciencia. Entonces, probá la dieta cetogénica, a ver cómo te va, y después te vas a dar cuenta que ahí no va el futuro. Te sirvió para soltar los almidones, perfecto, pero ahora tienes que saltar la proteína animal. Y después viene el tema de soltar la cocción, porque otra vez, es decir, ¿por qué un mazo de espinaca yo lo tengo que hervir? ¿Por qué no me lo como así? O me lo licúo y me lo convierto en una sopa con agua calentita para hacer una sopa crema calentita. Pero ¿por qué lo tengo que cocinar? ¿Por qué lo tengo que deteriorar? Entonces, cada vez vas viendo que los pasos son más tendientes a la evolución. Y te vas a dar cuenta también que cada vez consumimos menos volumen de comida, porque más entero el alimento, más crudo, te saciás más rápido Claro. Y y porque dejas de ingerir grandes volúmenes. hay un aumento también en la absorción a medida que el intestino se va limpiando también. Muchas carencias nutricionales. A que el intestino se va limpiando y que se va repoblando de las bacterias fermentativas nativas que tenemos que recuperar, porque las bacterias fermentativas nativas, nosotros la pusimos en crisis por no darle sustrato alimentario y ambiental. Entonces, cuando en un ecosistema hay un actor, como las bacterias fermentativas que pierden preponderancia, va a haber otro actor, las putrefactivas, que van a tomar su lugar. Entonces nuestros intestinos modernos están dominados por la putrefacción, no por la fermentación. Entonces el lavaje de colon es, limpiemos la casa para que vuelvan los habitantes originarios. Esto sucede como a nivel indígena, o sea, tienen que volver a recuperar el protagonismo los originarios, no los oportunistas. Los putrefactivos son oportunistas, no son de nuestra fisiología. Que se dan mucho por precisamente por consumo de proteínas animales. ¿Verdad? Néstor, no sé si has escuchado hablar de la nueva medicina germánica, Sí, sí. sí, de Hammer. ¿Qué visión tienes tú respecto a eso? Es decir, eso es un análisis muy inteligente, muy, es decir, eso nos ha puesto en foco que en realidad la enfermedad no es enfermedad, sino es un modo de supervivencia para adaptarse a un trauma, a un conflicto. Pero la pregunta que yo hago, ¿por qué generé el conflicto? Claro, Porque sí, yo hago el cáncer porque hay un conflicto, pero porque hay conflicto. Porque si yo tengo una percepción clara de la realidad y no genero conflicto, tampoco tengo que generar el cáncer como modo de supervivencia. ¿Se entiende? O sea, está bien identificar que hay una matriz de conflicto detrás de la patología, pero el tema es por qué generamos los conflictos. Nosotros vamos en esa profundidad. Desarmar esa matriz emocional que genera los conflictos, porque en realidad la existencia no es perversa y nos genera conflictos para jodernos. La existencia te crea un marco evolutivo donde vos de tus experiencias tenés que sacar esa capacidad de transmutar, de aprender del desafío, y el desafío es una oportunidad de evolucionar. Entonces, si el desafío que se me presenta es una oportunidad para evolucionar, ¿por qué tengo que crear un conflicto y un cáncer?
Es muy tonto. Claro. Tiene que ver con la mirada ante la vida. Entonces, Y en ese mismo sentido, bueno, ellos hablan de un programa biológico, ¿no es cierto? Todo, y hay otras visiones que plantean miradas más psicologistas, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué piensas tú con respecto a esa separación, a esa división de las partes del ser humano? absurdo. Absurdo, ¿no? Ya se terminó la época de separar, de fragmentar, de conflictuar. Somos un ecosistema. Esto te digo porque nosotros capacitamos también profesionales. Es muy difícil en los profesionales mismos generar esa ruptura con la separación. O sea, en la medicina y sobre todo te digo también en lo alternativo, porque a veces lo alternativo también separa, fragmenta. Entonces, nosotros somos un ecosistema, es un ecosistema muy complejo, que todavía no está terminado de interpretar. Porque no somos solo órganos, no somos solo células, no somos solo bacterias. Ahora nos enteramos de que por cada bacteria hay 10 virus que ya conviven con nosotros. Nos enteramos de que somos un campo electromagnético que está muchas veces interferido. Es decir, tenemos como un cableado electromagnético que frente a una operación, a un trauma, a una extracción de una pieza dental, se genera un campo de interferencia, entonces la energía deja de fluir. Y somos emociones. Los órganos, cuando están un intestino colapsado, te da una característica emocional que es el agobio y la tristeza. Cuando los riñones entran en insuficiencia, aparece el miedo, se exacerba el miedo. Cuando el hígado y la vesícula están en colapso, aparece la ira, la depresión, la irritabilidad, la violencia. Entonces, esas emociones son parte del ecosistema. No podemos estar por un lado tratando emociones, por el otro lado limpiando el colon, por el otro lado comiendo fisiológico. Todo eso se tiene que quedar en contemporáneo porque es el mismo ecosistema, no somos ecosistemas separados. Somos ecosistemas que interactuamos con otros ecosistemas. Entonces tenemos que cuidar todos estos aspectos, bacterias, células, niveles de oxígeno, alcalinidad, alineación de los chakras. Todo es un sistema que tiene que ir en contemporáneo si queremos resolver, si queremos volver a nuestra mejor versión. Porque si no seguimos fragmentando, seguimos tapando agujeros, seguimos emparchando, pero nunca salimos del pantano, nunca salimos del barro, estamos siempre chapaleando. Claro. Tiene que ver con el foco también, donde se pone la atención, si es en un fenómeno positivo, que sería la salud y un arte de vivir, o en esta fragmentación que tiende más a ver a enfermedades separadas, ¿no es cierto? Con rótulo y cosas así. Bueno, es que en eso tiene una gran responsabilidad la medicina. La medicina nos ha llevado a ese campo de la especialidad. Vos te das cuenta la especialización, nosotros en broma decimos la pedazología, porque es todo pedazos. O sea, hay personas que están con 5 o 6 pedazólogos, van al endocrinólogo que tienen la tiroide, van al urólogo porque tienen la prostatitis, van al diabetólogo porque tienen el azúcar en sangre, van al cardiólogo porque tienen presión alta. Todos pedazólogos diferentes, todos le dan una indicación diferente, un diagnóstico diferente, un fármaco diferente, y la persona se está atiborrando de pastillas, está hipermedicada y no está trabajando la matriz central, que es el orden biológico. Ese cuerpo que necesita depurar, limpiar, no ensuciar. Pero nadie lo lleva por ese camino. Es simplemente prescribirle un fármaco y la persona cree que tomando esa medicina va a estar curada. No se va a curar porque son medicinas de por vida. ¿Cómo puede ser que una medicina sea necesaria de por vida? ¿Cómo la persona ya acepta que la levotiroxina va a ser de por vida, el antiinflamatorio va a ser de por vida, la metformina va a ser de por vida, las estatinas van a ser de por vida? ¿Cómo va a ser de por vida? ¿Cómo nos resignamos tan mansos? ¿Cómo nos sometemos tan fácil? ¿Dónde está nuestra autoridad energética? ¿Dónde está nuestro poder? Y el poder se cultiva, se recupera, porque nosotros le dimos el poder al estamento ortodoxo. Y tenemos que recuperarlo, porque yo siempre digo, hay mucha gente que después se enoja con la medicina. Nosotros tenemos médico en el espacio. Y le digo, el médico no te fue a buscar a tu casa.
Vos lo fuiste a buscar al consultorio. Entonces, no te quejes tanto de la medicina porque vos fuiste a buscarla. En tu inconsciencia, sí, en tu ignorancia. Pero ahora no es ponerse a pelear con la medicina, porque pasó ya la época de los conflictos. No tenemos que andar peleando y generando bandos y enfrentamientos. ¿Qué hay que hacer con la medicina? No necesitarla. Si yo me cuido mi higiene interna, si yo me cuido la alimentación, si yo me reconozco a nivel de un sistema bacteriano ordenado, no necesito la medicina. Yo desde que empecé todos estos cambios por allá en los años 90, nunca más he hecho un análisis, un estudio, nada. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy bien? ¿Por qué tengo que andar estudiando y sacando sangre y midiendo con un bioquímico y haciendo una resonancia magnética? ¿Para qué? Entonces, eso te da libertad. Eso es muy bueno como motor. Digamos, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos que ser libres, porque tenemos que tener poder. Pero guarda que cuando uno asume libertad y poder, asume responsabilidad también. Lo que pasa es que cuando la persona va al médico, no se hace responsable de esa decisión de enajenarse. No se hace responsable. Él va como víctima al médico y dice, doctor, tengo un problema. Entonces el doctor le va a dar... Entonces la persona no cambia hábito, le da la pastillita y la persona sigue siendo la víctima. El pobrecito que tiene la próstata, que tiene la tiroide, que tiene no sé qué cosa. En cambio, cuando vos tomás autogestión de la salud, y vos te tenés que depurar tu cuerpo, y vos tenés que cuidar tu alimentación, y vos tenés que hacer el trabajo de estar impecable, eso que te da libertad también te compromete. Tenés que ser responsable porque no puede haber una libertad con irresponsabilidad. Sí. En ese sentido, bueno, venimos de una cultura que tiende a delegar y lamentablemente hemos delegado las funciones básicas del ser humano, que son la respiración, la alimentación, el sueño. Entonces, bueno, también esta conversación es un poco para volver, y es también lo que me impulsa a mí y me llevó también a conectar con esto de volver a indagar o recuperar las cosas básicas de la vida, porque podemos llegar a la luna, pero no sabemos respirar, entonces esas cosas a mí no me cuadraban. Pero fíjate que vamos más allá. Nosotros, por ejemplo, una de las pautas que recomendamos acá como obligatoria es andar descalzo. Y la gente dice, ¿qué evidencia científica hay de que andar descalzo? Y le digo, mira, acá está el libro, pero ¿necesitamos un libro con evidencia científica para andar descalzo, para andar en pata? ¿A dónde hemos llegado los seres humanos? Con nuestra intelectualidad, con nuestro mentaloide controlador. O sea, los monos necesitan leer un libro para saber que tienen que estar descalzo. O sea, hemos perdido la conexión con lo básico. Sí. Y bueno, hay una tendencia también, y si lo analizamos, tiene que ver harto con el miedo a equivocarse, y que tiene que haber un documento que escrito por no sé quién, pero que te lo asegure. Y esos documentos también están cruzados por intereses, porque, bueno, la ciencia es un dogma. Y yo me acuerdo acá en Chile, por ejemplo, hubo una vez una muerte de cisnes en una laguna. Y esa muerte de cisne había una papelera cerca que tiraba sus residuos. Y una universidad sacó un estudio en que decía que la papelera no era responsable de la muerte de los cisnes con análisis y la otra que sí. Entonces, dos miradas científicas, pero respondiendo a distintos intereses. Y en ese Entonces sentido, te das cuenta que la ciencia no solamente que es dogmática, sino que es corrupta. Porque nosotros creemos que los corruptos son los políticos son corruptos, los científicos son más corruptos que los políticos. Porque en los centros de estudio, para tener financiación, para tener presupuesto, tenés que obviamente decir lo que quien te da el dinero quiere que digas. Porque ¿quién banca un laboratorio, una gestión de investigación que son costosas? ¿Y te van a dar el dinero para que vos digas lo que ellos no quieren escuchar? No, vos tenés que decir lo que ellos quieren que se diga. Entonces la ciencia se corrompe porque está bajo las influencias del poder económico. claro, en ese sentido es súper importante
volver a conectar con nuestra intuición Ah. y sobre todo como con cómo nos sentimos. Es súper importante tener eso como guía. Si uno se siente bien haciendo tales cosas, te está confirmando tu propio organismo y tu propia existencia de que por ahí es el camino. Es que justamente diste la palabra en el clavo, sentir. ¿Desde dónde sentimos? ¿Sentimos desde acá? No, sentimos desde acá, sentimos desde el corazón. La intuición, la sensación pura, la que no se equivoca, la que es el no manifestado que percibe, esa sensación es la intuición, esa no te traiciona, no te falla. Por eso tenemos la corazonada. ¿Qué es tener una corazonada? Me vino una sensación, que es lo que se siente, eso es puro. Acá está el problema, porque acá viene la especulación, la justificación, la mente chiquita miedosa, el ego, empieza a haber todo un lío, entonces lo que sentimos se bastardea y se corrompe, porque entra en el circuito de la mente controladora, la mente que tiene miedo, como decís vos, tiene miedo. Vos fíjate que los padres a los niños no los dejan andar descalzo porque tienen miedo que se engripen y tengan un resfrío. Y es justamente todo lo contrario. Claro. Pero a este chico le quitan la alegría de estar descalzo. Me acuerdo cuando éramos niños, era la alegría de estar descalzo. Vivíamos en calle de tierra, íbamos a pescar al Sanjón, íbamos descalzo. Hoy todos los niños están con las Nike, con las super suelas altas, y nadie anda descalzo. ¿Pero por qué? Porque le han metido miedo. Si andas descalzo te vas a resfriar, te vas a engripar. Entonces, eso por miedo también genera un condicionamiento negativo. Claro. Ahora en como mencionabas tú delante, este salto evolutivo o cambio de conciencia tiene que ver con con ese equilibrio entre los diferentes centros del ser humano, que es la mente, ¿no es cierto?, que es lo que puede ayudar a confirmar, indagar, o un espíritu investigativo, y el sentir, que es lo que ha estado olvidado estos últimos décadas, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, te quería preguntar qué, cómo consideras tú, cómo se abordó o cómo se está abordando esta situación de la pandemia, o, o todo esto de la teoría del Y contagio, por decirlo así. mira, yo creo que es el momento más inadecuado para hablar del tema, porque está todo muy censurado, muy sensible, muy irritable, muy si los gobiernos están trabajando mucho en este tema. O sea, yo no creo que sea momento para luchar y para pelear es simplemente, si vos tenés un sistema inmunológico potente, ¿qué te va a pasar? Nada. ¿A quién le pasa lo que le pasa? Al que está con condiciones preexistentes. Entonces, no nos tenemos que poner en contra o a pelear con los que se vacunan, los que no se vacunan, anti. Hacé tus deberes, tenés tu inmunología potente y estás seguro porque tu sistema evolucionó para protegerte. Tu inmunología está preparada para protegerte de estos virus y de otros virus. Así ha sido la humanidad siempre. Pero el problema es que el hombre moderno no está inmunológicamente eficiente porque está sucio, está desordenado, moco colónico, piedra en el hígado, acidosis, parasitosis, inflamación. Entonces el sistema está tildado. Entonces, en ese sentido, tú eres más partidario de la teoría del terreno, ¿no es cierto? Es que no soy yo partidario, lo dijo Pasteur, lo dijo Bellán, lo dijeron muchos, ¿no? Virchow. Los gérmenes buscan tejido enfermo como hábitat y no son su causa. Entonces, claro que es terreno. Y el terreno es el ecosistema y el ambiente, y es lo que tenemos que limpiar. Por eso la base higienista. Limpiar, ante todo. Creo que se nos llega la hora, porque si no Sí. el Instagram no se guarda. Bueno, Me gustaría seguir hablando, pero agradecerte siempre tu apertura, tu disponibilidad igual para conversar, para compartir. Así que, bueno, saludo acá desde Chile y es bueno recomendar. Yo leí un libro tuyo hace varios años, Depuración Corporal.
por si lo quieren buscar ahí. Y, bueno, tú siempre estás también haciendo talleres, Sí, todo eso. sobre todo los invito a la gente que quiera investigar todos estos temas. Yo tengo mi sitio personal que es nestorpalmetti.com. Y ahí hay muchísimo material, hay un blog, está toda la información de libros, videos, audios, programas de radio, material para descargar gratuito. Así que tenemos acá un espacio depurativo que es el centro donde las personas vienen a hacer sus estadías y las asistimos a veces virtualmente, que es espaciodepurativo.com.ar. Entonces son lugares donde se puede buscar información, donde se puede investigar a costo cero, porque es material para expandir, como esta charla, es un material para expandir conciencia. Entonces, en buena hora, y yo te agradezco esta posibilidad de entrar en contacto con los amigos de Chile para generar este intercambio de información evolutiva. Sí, gracias, Néstor. Bueno, siempre distintas miradas, así que este es un ciclo de live que estoy haciendo. La próxima vamos a tener otros temas sobre neurociencia, meditación, cosas así que los dejo ahí invitados. Y nuevamente darte las gracias y que ande todo muy bien por allá. Y nos Gracias vemos. a vos, César. Chao. Tengan un lindo día. Sí, gracias a toda la gente que estuvo también. Hay un montón de preguntas y bueno, comentarios, pero no podemos responder a todos, así que muchas gracias a todos y nos vemos. Chao.